días a todas y a todos. Gracias, doctor Pedro Lavariega. Gracias a la Universidad Autónoma Metropolitana. Gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy. En realidad, yo voy a hacer algún cambio en la conferencia. Voy a hablar de una parte de la conferencia, pero voy a aprovechar de hablar de la situación actual porque yo creo que muchos de ustedes van a preguntar sobre la situación actual. Entonces voy a tratar a combinar todo en un conjunto para darles una idea integral y amplia de toda la situación del conflicto en el Medio Oriente. En primer lugar, yo creo que hablar del conflicto en el Medio Oriente significa hablar de casi 67 años de guerras y de masacres. Y es un conflicto que se caracteriza por una mayoría que llega a Palestina, expulsa a su población originaria y establece su estado en Palestina. Hablar del conflicto significa hablar de las consecuencias que radican en refugiados. Y ustedes saben que nosotros tenemos más que la mitad de nuestro pueblo que vive fuera de Palestina. Significa hablar de prisioneros. Actualmente tenemos más de alrededor de 7.000 prisioneros en las cárceles israelíes y casi el 20% de nuestro pueblo pasó por las cárceles israelíes. El 20% del pueblo, estoy hablando. Y hablar de asentamientos. Y ustedes creo que tienen una idea de los asentamientos que están robando las tierras de nuestro pueblo y complican la creación del Estado palestino independiente. Ellos lo aprovechan para cambiar la realidad en el terreno y aprovechan el tiempo también para seguir construyendo asentamientos. Esto es una de las causas principales del conflicto actual. Junto de los asentamientos, el muro. Pero hablar de todas estas cosas significa también hablar de la aplicación de la ley internacional y la justicia internacional y hablar de la protección de la ley internacional. Hablar de la protección de la ley internacional y de la justicia internacional significa también hablar de la responsabilidad de la comunidad internacional ante los derechos de nuestro pueblo, porque hay muchas resoluciones que están a favor de nuestra causa y hasta el momento estas resoluciones no se han aplicado porque Israel rechaza la aplicación de estas leyes, y la aplicación de estas leyes es una responsabilidad de la ONU y de la comunidad internacional. Yo les quiero dar una reseña histórica para poder evocarnos y saber y entender por qué se da este conflicto. Palestina es una región situada en la orilla oriental del mar Mediterráneo, en la zona de Asia conocida como Medio Oriente, limitada al norte con el Líbano y Siria, al este con Jordania y al sur con Egipto. Los cananíes la habitaron casi 3.000 años antes de Cristo. El área de Palestina histórica es de 27.000 kilómetros cuadrados. El área de Cisjordania, lo que ustedes escuchan actualmente, es de 5.844 kilómetros cuadrados, casi el 21.6% de Palestina histórica. La franja de Gaza mide 365
kilómetros cuadrados, casi el 1.3% de Palestina histórica. Según las estadísticas de finales del 2014, el total de la población palestina era aproximadamente 11.6 millones de habitantes. El número de la población en Gaza y Cisjordania se estima de 4.55 millones, 2.79 millones en Cisjordania y 1.76 millones en Gaza. En los territorios ocupados en 1948 viven alrededor de 1.7 millones de palestinos. El resto vive fuera de Palestina. Casi la mitad de nuestro pueblo vive fuera de Palestina. Y aquí aparece Cisjordania, amarillo West Bank y Gaza también. ¿Cómo se da el origen del conflicto? Palestina, por su ubicación estratégica como enlace entre Asia y África y su cercanía a las especies marítimas en una zona llena de petróleo, siempre ha sido objetivo de los invasores extranjeros, como por ejemplo los romanos, los griegos, los europeos, etc. Desde 1516 hasta 1917, Palestina fue colonia del Imperio Otomano. En 1897 aparece el movimiento sionista como un movimiento nacionalista, colonialista y racial, que llamó a la creación de un Estado para los judíos. En el primer congreso del movimiento sionista en Basilea, Suiza, bajo el liderazgo de Theodor Herzl. En este congreso participaron 204 miembros judíos de 15 países. Las decisiones que se tomaron en el congreso consisten en lo siguiente. El objetivo del movimiento sionista es crear un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina a través de los siguientes métodos: fomentar la migración judía hacia Palestina, organizar a los judíos y ligarlos al movimiento sionista, tomar las medidas necesarias para garantizar el apoyo internacional a los objetivos sionistas, darle legitimidad mundial. Formar el movimiento sionista internacional bajo el liderazgo de Theodor Herzl. Formar un aparato ejecutivo, la agencia judía, para ejecutar las decisiones tomadas por el Congreso y recaudar fondos. Pero si nosotros miramos a la esencia del conflicto, el conflicto palestino-israelí es puramente político, pero el movimiento sionista trata de darle un carácter religioso a través de conceptos como el pueblo de Dios y la tierra prometida, utilizando a los judíos para lograr objetivos ocultos, raciales y expansionistas. Y esto lo vemos porque en 1896, Herzl, en su libro El Estado Judío, propone a Argentina como alternativa para la creación del Estado judío. Y también se propuso el este de África como opción, lo que fue aprobado por el movimiento sionista en aquel momento, además de otras opciones. Pero después de aprobar esto, ellos cambian y dicen Palestina. Y este cambio se debe al descubrimiento del petróleo en aquel entonces, porque en este momento, alrededor de 1910, 8, se descubre el petróleo en la zona. Entonces ellos hacen el cambio por Palestina por el descubrimiento del petróleo en la zona. Y nosotros preguntamos, ¿qué hubiera pasado
si Inglaterra hubiera regalado al este de África en vez de Palestina al movimiento sionista? ¿Acaso se convertiría el este de África en la tierra prometida? Porque ellos estaban trabajando seriamente para construir el Estado en Uganda. Incluso en la última guerra de Gaza, contra Gaza, salieron periodistas israelíes criticando al gobierno y lo dijeron textualmente así: ¿por qué nosotros no fuimos a Uganda? Y ahí podríamos construir un Estado sin guerras y convertir todo este dinero en el desarrollo allá y vivir en paz. Esto ellos lo están hablando actualmente. Y si ustedes ven en la ubicación aquí, ellos cuando hablaron de Argentina, hablaron de la parte, la parte sur, que es Patagonia. Y miren la ubicación, siempre estaban buscando una ubicación que les permita hacer más expansión. Está en el archipiélago para después hacer una expansión en el resto de América del Sur. La idea de la creación del Estado israelí siempre está combinada con la idea de Gran Israel. Y el Gran Israel, como ustedes ven en el mapa, ya es del río Nilo hasta el río Éufrates. Yo estoy diciendo estas información para darles una idea del pensamiento expansionista, porque apoderarse de todo este territorio, eso significa apoderarse de todas las salidas al mar y apoderarse del centro del mundo y por después poder apoderarse de todo el mundo, porque el poder en esta zona significa un control a grandes partes del mundo y a grandes partes del comercio internacional y a una zona llena de riquezas naturales. Y esto hasta el momento lo están diciendo. Y les voy a decir en 1967, cuando las tropas israelíes ocupan a las alturas del Golán y a Sinaí y a toda Palestina, se le preguntó al ministro de guerra israelí cuáles son los límites de Israel. Él respondió textualmente: ¿hasta dónde llega el soldado israelí? Miren, ¿hasta dónde llega el soldado israelí? Y actualmente toda la comunidad internacional pide a Israel a delimitar los límites de Israel. Nosotros incluso estamos hablando, negociando con ellos, pero negociando con ellos les decimos: ¿cuáles son los límites de Israel? Ellos hasta el momento no quieren decir cuáles son los límites de Israel. El único país en Naciones Unidas que no tiene los límites establecidos en Naciones Unidas. Y ustedes saben, la primera condición para reconocer a un país en Naciones Unidas es delimitar los límites de este país. Pero ellos, el único país que tienen este privilegio. Ahora la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? Si un país tiene que decir, estos son los límites míos. Pero si ellos no lo delimitan, significa que todavía siguen en la expansión. Y después, rápidamente, esto lo relacionamos con la idea del Gran Israel, porque ellos siempre lo plantean. Entonces, y de aquí vamos a salir. Si ellos van a dominar toda esta zona, hablando de cientos de millones de personas, ¿cuáles son los mecanismos que ellos van a aplicar para dominar todo esto? ¿Acaso van a aplicar mecanismos sofisticados para poder dominar todo esto? Y si ellos piensan en esto, ¿cuál es la responsabilidad de la comunidad internacional? Y si ellos piensan en esto, ¿cuándo va a terminar el conflicto en el Medio Oriente?
Eso significa que esto va a seguir toda la vida. ¿Y dónde está la responsabilidad de la comunidad internacional ante este pensamiento? Estas son cosas, son preguntas que toda la comunidad internacional debe hacer, porque estamos haciendo estas preguntas en un momento de que nosotros como pueblos trabajamos todos para poder buscar mecanismos de convivencia, para vivir en paz y justicia. Y en el otro lado ya hay pensamiento que está en contra de todo esto. Entonces, para poder nosotros establecer la paz mundial, tenemos que pensar y trabajar juntos para presionar y frenar todo tipo de tendencia peligrosa para toda la humanidad. Ahora les vamos a presentar un video donde les presenta, no, muchos amigos míos me dicen que no presente videos que reflejen las masacres porque son fuertes. Y mucha gente dice que no se puede presentar, la gente no los puede ver, esto, los niños quemados, las casas destruidas. Pero bueno, aunque la realidad no, no se puede tapar por ser fuerte, no, la gente tiene que ver esto. Si vamos a, a, a dejar de presentar esto, ¿ah? La gente no va a conocer la realidad. Pero bueno, les vamos a presentar un video que habla de Al-Nakba. Al-Nakba, que es la catástrofe palestina, en 1947, un poco antes, 48, donde las fuerzas o las tropas israelíes cometieron masacres contra nuestro pueblo, justamente con la creación del Estado israelí. Y cómo se formó el problema de los refugiados palestinos, cómo ellos obligaron a nuestro pueblo a través de los masacres para dejar su tierra y salir alrededor de los países vecinos de Palestina. Este video de 15 minutos yo creo que es importante verlo porque resume el origen del conflicto. Y después de este video podemos hablar de la situación actual, si hay tiempo. No sé. Ok. La catástrofe palestina, Al-Nakba. ¿Cómo sucedió esa catástrofe? En 1917, Gran Bretaña traicionó la promesa hecha a los árabes de otorgarles la independencia una vez terminada la dominación turca en sus países. De ahí que promulgara por conducto de su ministro de Relaciones Exteriores la Declaración de Balfour, el 2 de noviembre de 1917, en la cual veía con simpatía la creación de un hogar nacional judío en Palestina. His Majesty's government views with favor the establishment of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine. Durante 48 años de mandato británico, Londres dictó leyes y adoptó medidas que facilitaron la creación de ese hogar-nación hasta que se convirtió en Estado en el año 1948. En la época de la ocupación británica, el número de judíos era de solo 56.000, es decir, constituían el 9% del total de la población, en su mayoría ciudadanos de países extranjeros. Inmediatamente terminado el mandato británico, en 1948, el total de la población judía se elevó a 605.000 habitantes debido a la emigración, tanto pública como encubierta, permitida por Londres a pesar de la oposición de la población árabe, su resistencia y las revoluciones que llevaron a cabo. Es así como los judíos pasaron a constituir el 30% de la población palestina
que era de alrededor de 1 millón de habitantes en el año de la catástrofe. ¿Qué pasó con la tierra? El sionismo intensificó sus esfuerzos para reclutar a judíos como empleados del gobierno cuando Gran Bretaña otorgó a los hebreos el privilegio de explotar los territorios que consideró propiedad del Estado. Londres creó una administración de agrimensura cuyo objetivo era determinar la propiedad de cada terreno a precios muy altos. En cuanto a los campesinos, quienes cultivaban la tierra desde cientos de años atrás y estaban aferrados a ella, Gran Bretaña los asfixió, imponiéndoles enormes impuestos que no le dejaban otro camino que acudir al usurero sionista para pedir créditos a cambio de hipotecar su tierra, la que no demoraba en pasar a manos del prestamista por falta de pago. A pesar de tan intensos esfuerzos, el sionismo solo logró apoderarse del 6% de la superficie de Palestina, es decir, 1.681 kilómetros cuadrados, de los cuales 175 gozaban de alquileres privilegiados a largo plazo, otorgados por Gran Bretaña a los judíos. Otros 57 rezaban como tierra no clasificada y 1.449 eran adquiridos por los judíos directamente aun cuando no hubieran sido registradas de forma legal. La partición arbitraria. Después de 28 años de cooperación con los británicos, el sionismo solo pudo apoderarse del 6% de la superficie de Palestina, aunque sí logró aumentar la población judía al 30% del total, tras lo cual trasladó todos sus esfuerzos hacia Estados Unidos al adoptar como defensor a su entonces presidente Harry Truman, quien se enfrentó a su ministro de Relaciones Exteriores para que Estados Unidos presionara con todas sus fuerzas a los países pequeños, amenazándoles con suspenderles la ayuda si no votaban a favor de la partición de Palestina entre sus habitantes, sus verdaderos dueños, y entre inmigrantes extranjeros que ni siquiera conocían el nombre de la ciudad a la cual llegaron. El gran golpe para los árabes fue la aprobación, por exigua mayoría, de la resolución para la partición de Palestina, la cual estipulaba la creación de un Estado judío en el 54% del territorio palestino, así como un Estado árabe en el resto del territorio, incluyendo la internacionalización de Jerusalén como una administración independiente. Australia, yes. Belgium, yes. France, yes. The resolution of the Dutch Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstained. Esa histórica ironía estipuló que una minoría extranjera e inmigrante le impusiera su dominio a más de la mitad de Palestina, es decir, 9 veces más de lo que poseía, para erigir en ella un Estado hebreo. La ejecución del plan se inició a principios del mes de abril de 1948 durante el mandato británico. Todo comenzó con la vinculación de los territorios judíos, seguida por la usurpación de los territorios árabes adyacentes y la expulsión de sus habitantes. Las fuerzas judías utilizaron la política de limpieza étnica. Para ello, rodeaban las aldeas por 3 flancos, dejando el cuarto flanco abierto. Luego, reunían a sus habitantes y escogían un número de jóvenes para fusilarlos o quemarlos si los encontraban escondidos en una mezquita, en una iglesia o en una cueva. Al resto los dejaba para que escaparan y transmitieran las noticias de las atrocidades cometidas, o elegían a algunos para que realizaran los trabajos forzados no retribuidos, como recoger las piedras de las casas árabes demolidas o cavar las tumbas para aquellos que asesinaban. No bien terminó el mandato. Israel se apoderó del 13% de la superficie de Palestina
y expulsó a 400.000 personas de 199 aldeas para anunciar la creación de su estado en esta porción de tierra, pero sin definir sus fronteras, lo que ha propiciado la continuación del saqueo sionista para robar más tierra. La horrible catástrofe comenzó a conocerse ya que las noticias sobre las matanzas, como la de Deir Yassin, la más famosa, comenzaron a llegar a oídos del pueblo árabe en todas las capitales, lo que provocó manifestaciones populares de protesta y condena al silencio e indolencia de los gobiernos. Después de ello, llegaron de manera dispersa y desorganizada pequeñas fuerzas regulares procedentes de los países árabes, cuyo objetivo era proteger al pueblo palestino de esa catástrofe, en respuesta al enojo popular árabe y a las manifestaciones que llevaban a cabo. El total de esas fuerzas reunidas, aun cuando estuvieran bajo un mando único, no era mayor a 1/3 de las fuerzas israelíes en las últimas etapas de la guerra. Por ello, no lograron detener la expansión sionista que se desplegó rápidamente hasta ocupar Led y Ramle, creando un puente que se extendió a Jerusalén, donde ocupó amplias superficies en Galilea. Eso constituyó la primera señal de la derrota de los árabes. La ocupación de Led y Ramle fue una de las etapas más dramáticas en la historia de Palestina. Los que se refugiaron en mezquitas e iglesias fueron asesinados, y el resto fue expulsado por medio de las armas o de aterradoras masacres. No hay dudas de que las masacres no eran más que una estudiada política israelí a fin de atemorizar a la población y expulsarlos, para así apoderarse de sus tierras, según testimonio de miles de sobrevivientes. A pesar de ello, Occidente no quiso prestar oídos a esos testimonios ni creyó en ellos. Con la ocupación del 78% del territorio de Palestina, Israel traspasó la línea divisoria por todos los lados, es decir, el 24% por encima de lo estipulado en el proyecto de partición. El territorio árabe usurpado por Israel era 12 veces mayor al territorio judío de 1948. A nivel humano, esa catástrofe dejó 900.000 refugiados que fueron expulsados de 531 ciudades y aldeas y emigraron hacia lo que quedó de Gaza, al sur, al este hacia lo que se conoce por la ribera occidental y al norte hacia Siria y el Líbano. La catástrofe pasó a la historia como una mancha negra que costó la vida a muchos dirigentes y gobernantes, la caída de tronos y de regímenes, y un precio que aún siguen pagando millones de refugiados en Palestina, sus alrededores y en el exilio. El reparto del botín. Nunca antes en la historia moderna se había visto que una minoría extranjera invadiera la patria de una mayoría con apoyo político, financiero y militar del exterior, que la expulsara de su patria y que borrara sus trazos como sucedió en Palestina. Israel distribuyó las hermosas casas de Jerusalén Occidental, Haifa y otras ciudades entre los más destacados hombres del gobierno, y en el resto albergó a cientos de miles de judíos procedentes de países occidentales. Las 3/4 partes de las aldeas fueron arrasadas y sus casas destruidas. Es impresionante ver cómo algunos refugiados, ya ancianos, toman a sus hijos y nietos, cuando se les hace posible, y van a visitar el sitio donde estuvieron sus aldeas,
para enseñarles su ciudad natal, cuyo recuerdo llevan grabado en el corazón. Allí encuentran una pared por aquí, un árbol por allá, que los lleva a imaginarse que su ciudad aún está viva, algo que solo es una realidad en sus corazones y en el de sus hijos. Allí buscan la tumba de sus abuelos, las que encuentran dispersas o con inscripciones en las que aparecen frases racistas en hebreo. Siguen buscando y encuentran asombrados que la mezquita se convirtió en un museo, en un restaurante o en un basurero. A pesar de que hasta ahora el sionismo ha logrado usurpar la tierra, expulsar a sus habitantes y dispersarlos por todas partes del mundo en lo que se puede llamar exterminio geográfico, no podrá jamás eliminar al pueblo palestino. Bueno, ya como ustedes vieron, así empezó el origen del conflicto y vieron también la cantidad de masacres que cometió Israel contra nuestro pueblo y vieron la esencia de la política de Israel que ha aplicado a la larga de la historia. Y esto hoy en día lo están aplicando en Palestina. Y si ustedes, yo no voy a seguir la conferencia como la tenía aquí, voy a pasar a la situación actual por el tiempo y voy solamente a hacer una relación con lo que hicieron anteriormente y con lo que está haciendo actual, hoy en día. Miren, las masacres que ellos cometieron contra nuestro pueblo, ellos lo están aplicando ahora en otra manera. Matar a través de otros mecanismos directos o violentos. Por ejemplo, ustedes vieron los casos del muchacho Mohamed Abu Khder, que lo capturaron y lo quemaron vivo. El caso de la familia de Dawabshi, que quemaron la casa con toda la familia, con los niños. Pero hay otros mecanismos que ellos están utilizando también. Matar a través de robar la tierra y dejar a la gente sin tierra, y robar el agua de los campesinos para obligarlos a dejar sus tierras, a hacer muros. Y estos son mecanismos de matar, aunque es una muerte lenta, pero son mecanismos de matar. Ir, destruir la casa de la gente es mecanismo de matar. Robar la tierra, mecanismo de matar. Y no podemos olvidar las últimas guerras que ellos hicieron contra nuestro pueblo en Gaza y las decenas de miles de casas que ellos destruyeron y los decenas de miles de heridos, los miles de muchachos de nuestro pueblo que ellos mataron con mecanismos violentos, criminales de guerra contra nuestro pueblo. Ahora estoy mencionando yo todo esto para darles una idea del objetivo que quieren ellos lograr. ¿Qué quieren ellos lograr? En primer lugar, ellos no quieren delimitar fronteras. En segundo lugar, no quieren reconocer al Estado palestino. No quieren reconocer al derecho nuestro de tener en nuestro Estado. No quieren reconocer a las resoluciones de la comunidad internacional. Y están tratando a través de muchos mecanismos a obligar a nuestro pueblo a dejar sus hogares para apropiarse ellos de estos hogares. Ahora, últimamente, ellos empezaron unas agresiones violentas contra nuestro pueblo y contra los lugares sagrados. Y con esto ellos están tratando de apropiarse a la mezquita del Aqsa y judaizar a esta mezquita, y esto ya está dentro del proceso de expansión que ellos quieren apropiarse de toda Palestina y ampliando el proceso de construcción de
asentamientos y cometiendo masacres directos. Todo esto está encaminado para hacerle la vida difícil a nuestro pueblo, para que nuestro pueblo deje sus hogares. Esta es la política, porque ellos lo aplicaron en el 48 y lo están tratando de aplicar con otros mecanismos. Ahora, ante esta situación, nuestro pueblo se levantó para decir no, que no se puede aguantar esta situación. No les dejan ir a sus hogares sagrados, los tienen dentro de un cerco, junto con esto están robando la tierra, junto con esto están cometiendo masacres, tanto en Gaza, en Cisjordania, y nuestro pueblo se levantó a decir que no a estas masacres que están cometiendo, no a estas agresiones contra nuestro pueblo. Y no, este es un derecho garantizado en Naciones Unidas, un derecho de luchar contra la ocupación. Ahora, ante esta situación, lo que hace falta es apoyar los derechos nuestros para poner un fin a este conflicto de una sola vez. Poner un fin a este conflicto es establecer el Estado palestino para terminar de una vez ya de este conflicto. Ahora, darle soluciones temporales al conflicto, este conflicto va a seguir en el futuro. Es el momento de dar una solución ya final a este conflicto. Israel, toda la propaganda israelí ahora está tratando a introducir la lucha de nuestro pueblo contra la ocupación como un terrorismo. Y el terrorismo de Estado israelí aplicado contra nuestro pueblo y las masacres, que ustedes seguramente vieron las masacres en Gaza, en Cisjordania, en todas partes, y introducir toda esta violación a la ley internacional como una defensa. Es algo ridículo, que no se puede entender. El terrorismo de Estado, ¿no?, es una defensa, y la lucha contra la ocupación es un terrorismo. Quieren persuadir a toda la comunidad de este planteamiento. Ahora estamos ante un cambio de los conceptos, cambio muy peligroso. Si la comunidad internacional empieza a concebir esto, vamos a tener un serio problema, porque este está ante la ley internacional, contra la ley internacional. Y tenemos que poner los conceptos en su lugar y defender la ley internacional, defender la lucha de los pueblos contra la ocupación y presionar a la ocupación para que se retire y para que los pueblos tengan sus derechos a vivir. Israel es la última ocupación, ellos no quieren seguir no quieren aplicar la ley internacional, y ante esta situación nosotros estamos defendiéndonos ante los crímenes que ellos cometen, ante el robo de tierra, y estamos luchando para la aplicación de la ley internacional. Lo que nosotros queremos es algo muy sencillo, es la aplicación de la ley internacional. En Jerusalén es un lugar reconocido como territorio ocupado por parte de las Naciones Unidas. Israel no quiere retirar de Jerusalén, al contrario, ellos anexaron a Jerusalén. Los asentamientos son ilegales, el muro es ilegal. Esto es aprobado por parte de Naciones Unidas. Israel, en vez de dejar de construir asentamientos, amplía la construcción de asentamientos. Todo esto es una provocación. El hecho de que ellos dicten leyes que permitan al ejército matar a niños, esta es una violación de la ley internacional. Ellos, el ejército y la policía israelí, protegen a los colonos a hacer las agresiones. Los colonos van y hacen agresiones contra la mezquita, contra las propiedades de nuestro pueblo, contra los niños. Ayer hubo un intento de capturar 2 niños por parte de los colonos de Hebrón. Entonces, estamos ante una conducta muy antihumana ante la ley internacional, y yo creo que es una responsabilidad de todos nosotros luchar contra esta conducta para poder garantizar un futuro mejor
Porque esto es muy peligroso, no solo para nosotros, es peligroso para toda la humanidad. Porque miren, esta conducta se puede, y están aplicando el derecho a la fuerza. Lo que tiene fuerza es el que tiene derecho. Entonces, si este concepto, la comunidad internacional deja pasar este concepto así, esto se puede aplicar en otras partes del mundo. Los que tienen fuerza pueden aplicar lo mismo a la gente que no tiene fuerza. Entonces vamos a estar en una situación sumamente difícil que puede afectar a toda la estabilidad internacional, a la convivencia internacional. Entonces esto es muy peligroso para todos nosotros. Ahora, ustedes son jóvenes y tienen el futuro, y yo creo que es una tarea para todos nosotros y proteger el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos y luchar contra esta conducta que puede formar un peligro para toda la humanidad. Esperamos que ustedes a nivel mundial, como juventud, puedan trabajar en esta dirección, porque el futuro es para ustedes. El futuro para los hijos de ustedes y para los nietos, y debemos de trabajar juntos para establecer la justicia, y la paz no se pueden establecer sin la protección y sin proteger las leyes internacionales. Esta es una tarea de todos nosotros y esperamos que trabajemos juntos en esta dirección. Muchas gracias.